Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Estas son las nuevas fotos de la realidad política del país. Iván Duque se reunió hoy con Claudia López, la alcaldesa electa de Bogotá, y con Daniel Quintero Calle, el alcalde electo de Medellín. Ambos son políticos que se unieron a Gustavo Petro en segunda vuelta. Ambos políticos que le han hecho oposición al gobierno de Iván Duque. Y es que así el presidente Duque se reuniera con los 32 alcaldes de ciudades capitales que fueron elegidos el domingo, ninguno sería del Centro Democrático. Si se reuniera con los 32 gobernadores recién elegidos, solo 2 de ellos serían del Centro Democrático. Mantener esa gran soledad tendrá repercusiones en los próximos 2 años y 10 meses que le quedan a Iván Duque en el gobierno. Pero ahora, sin elecciones, que en el día de las votaciones se vieron en relativa calma en el país, se vivieron, la violencia en el país vuelve a repuntar. Además de 2 excombatientes de las FARC asesinados en la última semana, hoy hubo una masacre muy grave en el departamento del Cauca. Esto se suma a revelaciones preocupantes de la revista Semana, que hasta ahora están reverberando, que ponen en aprietos la reacción del ministro de Defensa frente al homicidio del excombatiente de las FARC, Dimar Torres. Y en el Congreso corre el reloj. Antes de fin de año, con más o menos 1 mes y medio, nada más, de sesiones, debe ser aprobada una reforma tributaria. Y ya los congresistas que se sintieron ganadores en estas elecciones regionales están lanzando advertencias envalentonadas sobre las modificaciones que se deberían llevar en esta reforma. Hay vientos de cambio, hay un nuevo momento político, un país muy difícil de gobernar y desde la Casa de Nariño no sabemos si todavía se dieron cuenta. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche hablamos con el país político, en momentos en los que está pasando de todo, no solamente después de las elecciones regionales. Me acompaña esta noche María José Pizarro, es representante a la Cámara de la lista de los decentes del movimiento de Gustavo Petro. Es un gusto que esté aquí esta noche. No, el gusto es mío, volver aquí a Zona Franca y bueno, vamos a arrancar con este análisis. Gracias. Definitivamente y desafortunadamente esta noche hay que, además de contar votos, desafortunadamente contar muertos. Sí, así ¿cierto? Y ahorita arrancamos por ahí. Rafael Nieto Loaiza es del Centro Democrático, es abogado, fue viceministro de Justicia y fue precandidato presidencial del Centro Democrático. Rafael, un gusto como siempre. Daniel, el gusto es mío. Estar acá con los compañeros de panel en el debate. ¿Cuántas análisis electorales ha hecho en las últimas 48 horas? No he llevado la cuenta, muchos. Tanto que en el Twitter pongo otro más. Sí, lo leí. Pero no sé si ya le tocaron le tocó con Benedetti. No me ha tocado con hermano ni con María José todavía. No, pero esto es recreo para él hoy. Con usted nunca recreo. Armando Benedetti es senador del partido de la U, de lo que queda del partido de la U después de estas elecciones regionales. ¿Cómo le fue a usted? En lo personal, no del partido, me fue bastante bien. Sacamos un concejal aquí que yo puse varias veces en Twitter que yo no tenía ni ¿cómo se llama esto? Ni candidato a asamblea, ni alcalde, ni gobernación. Yo no tengo esa estructura. Pero tengo un amigo aquí que ha trabajado conmigo, no sé, hace 30 años en política aquí en Bogotá, que estuvo conmigo en la UTL, que ha sido... ¿Usted todavía tiene maquinaria en Bogotá? ¿Usted es un varón político? El único reducto, por así decirlo, que quedó de la U en Bogotá, he sido yo, y eso ha venido bajando dramáticamente. Pasamos de 7 representantes a 2 a la última elección a 0. Teníamos 6 concejales, pasamos a 4 y tal, y esta vez quedamos en 1. O sea que la U desapareció. No solamente aquí, la U sigue siendo solamente Valle del Cauca, Córdoba y Guajira. De resto en Valle es Dilian, más que la U. Bueno, pero así es. Tiene el logo la U. Pero bueno, antes de empezar y de seguir con el tema de elecciones, yo les quiero poner, esta mañana habló el ministro de Defensa, todavía no ha hablado sobre la masacre en el Cauca. ¿Se cuentan ya 5 personas muertas? Sí, 5 personas muertas, van 4 heridos. Obviamente fue un atentado, lo que nos informó tanto la Defensoría como la comunidad. Ingresaron, al parecer, disidencias de las FARC a Tacuelló, con granadas, disparando, entraron al resguardo indígena.
asesinaron a los indígenas, entre ellos una persona, una autoridad indígena. Estaban hoy desesperados ya sobre las 5:30, 6 de la tarde pidiendo poder sacar a los heridos vía aérea. Las condiciones climatológicas no lo permitían. La sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes se para precisamente para poder solicitar a las autoridades y estamos todos atentos al informe que nos presente el ministro de Defensa. Y le voy a poner, y esto no es obviamente sobre lo que pasó esta tarde en el departamento del Cauca, esto es sobre el caso de Dimar Torres. Esto es lo que le voy a poner es sobre el caso de una persona, también un indígena en Tacuelló, que también fue asesinado presuntamente por las fuerzas militares, y así respondía el ministro cuando le piden explicaciones. No, yo tengo una información, Néstor, pero yo la verdad me abstengo de darla porque sería exclusivamente la versión de los militares. Y yo ya he tenido unas experiencias que no han sido propiamente las más agradables cuando uno da una versión que posteriormente pues no ha sido sometida al cotejo con otras versiones. Entonces lo mejor es esperar los pronunciamientos de la Fiscalía General de la Nación. Me parece que es la manera más transparente de actuar. Cuando yo di la versión del cabo, que a la postre pues se pudo comprobar que no era la versión cierta, a mí me tildaron de mentiroso. Eso se parece al Chavo del Ocho, la versión de la versión, pero que te voy a dar una versión que fue cierta, pero que antes no fue cierta. Entonces, ¿qué versión puede dar esta noche? No, lo que yo acabo de tuitear ahora, porque cuando nos estábamos sentando aquí vi unos twitters del señor presidente que había dado instrucciones a la ministra del Interior a que fuera allá a la zona de los hechos, que él había dicho al ministro de Defensa que se apersonara al tema. Y yo puse un tuit de la única instrucción que le puede dar a ellos dos es que renuncien, porque esa es la zona más militarizada del país. Habían amenazas, habían amenazas constantemente. Toda Desde esta mañana los muertos estaban diciendo que los iban a matar. Y a los medios, entre otras cosas, no les importa nada las amenazas ni nada, sino cuando hay muerto. La noticia es noticia, no cuando es la amenaza, sino cuando es la muerte. Cuando si se diera la noticia con la amenaza se podría salvar la vida, pero ustedes tampoco ayudan mucho. Bueno, digo los de la mañana. Gracias. Digo los de la mañana. No, nos cae a todos, está bien. Lo que pasa es que estaríamos dando noticias de amenaza interminablemente. Ah, bueno, pero serviría para algo. Tal vez hay que darlas. Pero yo hago reclamos para los señores de la mañana, no los de la noche. Pero yo creo que igual habían alertas tempranas, habían panfletos que circulaban desde hace más o menos 15 días de las autodefensas gaitanistas. El CRIC y las distintas organizaciones indígenas habían dicho que hay presencia precisamente de disidencias, de autodefensas gaitanistas, hasta el clan de Sinaloa, y básicamente a estas alertas tempranas para el Cauca no se les ha escuchado, y hoy sucede lo que sucede, y parece una lección tristemente aprendida en el marco del conflicto. No entendemos que a las alertas tempranas y a las amenazas hay que escucharlas porque en este país matan a la gente. No sé si usted quiere participar en esta discusión. Yo voy a insistir en algo, Daniel, en lo que he insistido desde hace mucho tiempo. Yo creo que el acuerdo tiene una enorme dificultad y que el país va a tener que resolverlo. Y es que contiene un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico. Con la mejor buena fe, yo no voy a discutir hoy si eso estaba hecho con buena intención o no, pero al final ha terminado por incentivar los narcocultivos y por ayudarle al narcotráfico. Y yo creo que si nosotros no entendemos como país, yo no creo que esta es una discusión de gobierno, oposición, de uribismo, santismo, izquierda. Realmente lo digo de corazón, yo creo que es un tema de país. Si nosotros no resolvemos el problema del narcotráfico a profundidad en Colombia, Daniel, se van a seguir repitiendo estos hechos de violencia una y otra vez. Lo de Tacuelló es un problema íntimamente relacionado con el narcotráfico. Ahí hay unas disidencias untadas de narco hasta el cogote y se alimentan sistemáticamente. Pero Rafael, no es solamente las disidencias. No, yo pienso que otro gran enemigo es, básicamente, yo creo que el gobierno, si realmente no coge herramientas que estaban también en los acuerdos de paz, recogiendo obviamente tus palabras, pero si no asume y no avanza en la implementación con las herramientas que ahí estaban y que fueron un acuerdo de país, les pese mucho, realmente ahí va a haber una falencia. Yo desde agosto del año pasado hice el primer debate de toda la legislatura en el sentido de hablar sobre el punto número 4 del acuerdo, que tiene que ver con el tema de sustitución cultivo. Y un poco de las críticas eran que el mismo presidente Santos
no había hecho el listado, ni estaba dando los incentivos mensualmente de unos recursos, Sí. ni tampoco estaba ayudando a comercializar los productos de la zona, etcétera, en las vías, sino que el gobierno llegó y por decirle, ese empadronamiento, ese inventario que había de personas, fueron a arrancarle a las patadas, le hicieron erradicación manual a esos cultivos, cuando habían quedado que no era así, se habían hecho un inventario para que fuera de otra forma. No importa si era bueno o malo el acuerdo, pero eso incentivaba a este tipo de tragedias que vienen pasando constantemente. Pero de lo que usted dice, Rafael, me queda la sensación de que entonces uno no le puede exigir al gobierno que garantice la vida de las personas hasta que en Colombia se acabe la última mata de coca. En absoluto, yo creo que un ejercicio dirigido a pedirle al gobierno que la fuerza pública cumpla sus funciones es siempre necesario y siempre deberá ser aplaudido, pero hay que reconocer las realidades, Daniel. Y una de las realidades es que hay zonas del territorio nacional en las cuales la fuerza pública tiene enormes dificultades para operar e incluso tiene o ha tenido tradicionalmente el rechazo de las comunidades. Sí. Estas zonas del Cauca son de ellas. Ahí no ocurre como en otras zonas del país donde la fuerza pública transita sin mayores dificultades o problemas. No, es que en estas zonas incluso las comunidades han rechazado la presencia de la fuerza pública. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que De esas todos comunidades, los actores armados. no, bueno, pero digo, en este caso concreto estamos hablando, María José, de que le pedimos a la fuerza pública que proteja a estas poblaciones, pero estas poblaciones durante mucho tiempo rechazaron la presencia de la fuerza pública, creían que iban a estar a salvo de la acción de estos grupos armados organizados. En el momento en que empiezan a tomar distancia de ciertos actores especialmente vinculados con el narco, terminan ellos mismos siendo víctimas y verificando que efectivamente necesitan la presencia de las fuerzas militares y de la policía. Sí, pero no se puede poner como que es una rencilla entre No, ellos. Yo en creo absoluto. que aquí hay un No, aquí elemento hay- central. Estamos hablando de una guardia indígena que no está armada, que hace un control diferente de su territorio. Estamos hablando de protocolos de protección colectiva que se estudiaron con las comunidades, incluyendo las comunidades étnicas, Así y es. que no se han implementado. Precisamente las medidas de protección que contienen protocolos de protección colectiva son las que se deben implementar en este tipo En de el zonas. área más militarizada del incorporando, país. obviamente, a las Donde más guardias militares indígenas hay. que vienen denunciando a lo largo de todo el año amenazas y varios asesinatos. No es el primer asesinato de guardias indígenas este que se acaba de presentar en Tacuello. Han habido varios asesinatos Así a es. los cuales no se les ha prestado María José. atención. Yo A lo este que se le digo presta es- atención porque son 5. Hay que reformular el relacionamiento entre las comunidades indígenas y la fuerza pública. Eso, en mi opinión, es indispensable, pero sobre todo el país, y lo digo más allá del Cauca, o repiensa cómo enfrenta el fenómeno del narcotráfico o seguiremos teniendo fenómenos de reproducción de la violencia. Yo doy cifras del año pasado y yo sé que a mucha gente le molestan, pero son verdaderas, son reales, están ahí, son inequívocas. Los homicidios en Colombia crecieron más de un 6% el año pasado. Sí. Cuando llevábamos 15 años de reducción sistemática de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, el año pasado aumentan. No fue después de la llegada de Duque, no es una discusión de Duque o Santos, no, es que en el año de implementación a fondo del acuerdo no funciona. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, es un fenómeno íntimamente ligado con el narcotráfico. Cuando uno mira la geografía de la tasa de Totalmente. homicidios en Colombia, uno se puede dar cuenta que hay ciudades como Bogotá que tiene una tasa de homicidios de 13 homicidios por 100.000 habitantes y Cali tiene 49. Todo es de narcotráfico. No tiene nada que ver una cosa con otra. Pero esa es la historia del Claro, Valle, Boyacá. del cartel Por del eso, Cali, por eso. no sé qué Boyacá. cosa, y aquí Bacrín, Urabeño, es la misma Cierto, vaina, Boyacá tiene 6 homicidios por 100.000 habitantes. El Valle tiene 48. Lo que trato de decir es, si no reconocemos que la violencia no es homogénea, Sí. no está esparcida a lo largo y a lo ancho del territorio, sino que se focaliza en unas áreas específicas y que en esas áreas específicas hay unos factores que son Así es, comunes. así es. Uno fundamental, el narcotráfico, y el otro, la minería ilegal. Si no reconocemos esa realidad, no vamos a dar respuestas adecuadas al problema de la violencia homicida en Colombia. Pero llevamos un año reconociéndola, ¿o no? Pues nosotros Bien. hemos hecho Pues el gobierno, los partidos, La FARC, la Nosotros disidencia, todo el mundo. hicimos, llegando al Congreso de la República, el primer debate de control político por el asesinato de líderes sociales y la conclusión, y se lo dijimos al Sí. ministro de Defensa,
era que debía priorizar unas zonas donde se estaban presentando unos índices de violencia altísimos. Hicimos 3 audiencias públicas de seguridad urbana precisamente evidenciando lo que aquí se está comentando sobre la violencia en las ciudades, la violencia urbana, la seguridad urbana. Está completamente disparado precisamente el tema de homicidios y lo que obtenemos como respuesta es que no se están priorizando las zonas donde precisamente hay unos índices de violencia más elevados, donde hay un aumento desproporcionado de la fuerza pública en otras zonas, pero que además eso no se corresponde con lo que ya se había acordado y avanzado con las comunidades. Entonces vemos aquí que hay un quiebre entre lo que está proponiendo el gobierno, las dinámicas de la violencia y la vida de las comunidades que están como siempre en mitad de un fuego. Mañana entonces... Agarre Antioquia. Antioquia tiene municipios que no tienen un homicidio hoy, a esta altura del año. Y tiene el Bajo Cauca, fuertemente influenciado por el narcotráfico y por actores ilegales, que tienen unas tasas de homicidio disparadas. Claro, pero Rafael, estamos hablando en algunas zonas desde son 1992. La zona del Catatumbo, Cauca, sur del Nariño, en fin, hay una zona... Me voy para otro lado, porque todavía me queda política, todavía me queda tiempo en este programa. Después de comerciales hablamos del balance de los partidos políticos de lo que fueron estas elecciones del domingo y se sorprenderán, por supuesto, ustedes cuando se den cuenta que todos los partidos ganaron en todos lados. Según el conteo de los partidos políticos, hay como más de 100 departamentos en Colombia porque todos cuentan gobernadores por montón. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:24 de la noche, estamos en directo desde Bogotá y hablábamos de cómo todos los partidos ganaron las elecciones del pasado domingo. Aquí recojo algunas de las afirmaciones triunfalistas con las que todos adornan sus redes sociales. Triunfalistas no, humillantes. El partido con más gobernaciones, este es Cambio Radical, obtuvimos 16. Con este resultado nos consolidamos como la primera fuerza política regional. El partido de la U gana 15 gobernaciones y duplica su votación. Ahí ya más o menos se acabaron las gobernaciones en Colombia. El Partido Liberal. Pero tiene que explicar por qué, ¿no? 15 gobernaciones, 7 propias, 8 en coalición. Los verdes van por las alcaldes de capitales de departamento con aval principal de la Alianza Verde y una capital con coaval del Verde. El Centro Democrático llega por primera vez con alcaldía a 44 municipios de 12 departamentos del país. ¿Son cuántos los municipios? 32 departamentos y 1.122 municipios. Y este de Gustavo Petro, hasta ahora, y siendo la tercera fuerza en votos en edilatos en Bogotá, Colombia Humana obtiene 15 ediles. Ahí todos ganaron, o sea, ahí yo cuento hay como 40 departamentos. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué todos ganaron? Pues bueno, yo le puedo contestar, a ver, porque aquí hay una deformación, que es que todos los partidos le pueden dar aval a un solo candidato. Entonces empiezan cosas, todos sabemos que Pumarejo en Barranquilla era de los Char, o es de los Char, fue y será de los Char. Lo mismo con Elsa Noguera, que fue, era y será de los Char. Pero se buscaron el aval del Partido Liberal, se buscaron el aval del Centro Democrático. Hubo en otros departamentos donde también pidieron el aval de la U y tal. Entonces usted ve que estos presidentes de partido, uno podría decir que semipresidentes de partidos, de forma payasa, tonta, entonces salen a decir, no, es que antes teníamos una gobernación, tenemos 2 porque le dieron aval a otros 2 tipos que no tienen nada que ver con ellos. Y lo digo por el presidente de mi partido también, que me parece ridículo que uno salga a decir, es que subió, o sea, ¿quién le cree esa estupidez? Nadie. O sea, ¿por qué alguien tiene que ser? Pero entonces a su partido, ¿cómo le fue? No, el partido se mantuvo solamente en, como lo había dicho al principio, Córdoba, La Guajira, El Valle y asamblea por aquí y tal. Pero los fortines que eran antes, no. Y si usted va al Centro Democrático, pasa igual. Y si va todo el mundo, los de firma, pasa igual. Lo que le quiero explicar a la gente que por qué alguien puede salir a decir una cosa tonta que nadie le va a creer, es porque como un candidato puede tener hasta 4 o 5 avales. Era penoso ver usted cuando ve un candidato X y abajo no podían poner ni el eslogan que siempre ponen, que es más ridículo. Entonces esta vez tenían que poner una cantidad de avales abajo, con lo cual hay que hacer una reglamentación seria para el tema de los avales, porque hoy si alguien quisiera jugar a ser el tonto y el vivo, podría decir que es que nadie ganó y nadie perdió porque tiene una cantidad de avales. Pero sí se sabe en algunos departamentos, yo le puedo hacer, o en algunos municipios, como que se sentía, por ejemplo, en Medellín, que nadie podía pensar que fuera a perder el presidente y le perdió. En Manizales, que me enteré tarde hoy, que una persona del
el Partido Verde le ganó 75-50 cuando estaban todos allá. Lo que pasó en las tres principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, están en centro izquierda, si usted quiere cogerla por ahí. Y si le sumas eso, lo que pasó en Villavicencio, en Cali, en Manizales, en Cúcuta, en Bucaramanga. O sea, hay una serie de cosas que algo raro pasó, igual alguien tiene que cambiar el discurso. En el Centro Democrático hay dos líneas. Una línea que mantiene que crecer de 1 a 2 es multiplicarse por el 100%, un crecimiento astronómico. Y otra línea, la línea frentera del Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe, que trinó muy rápido el domingo. Esto que me parece que es una gran frase. Perdimos, reconozco la derrota con humildad, la lucha por la democracia no tiene fin. Y de esa línea, y creo que usted está en esa línea, ¿o no? Sí, yo dije que nos había ido bastante mal y sigo considerándolo. Los que sostienen que bien dicen que salimos de una gobernación que era Casanare a 4. Cuando miramos las 4 gobernaciones son Amazonas, Vaupesca, Quetá, Casanare. Yo no quiero hablar mal de esos departamentos en absoluto y tiene mucho mérito haberlos ganado. Lo que no tiene es gente. Pero para un partido que fue la primera fuerza política en el Congreso, con el mayor número de parlamentarios, que eligió presidente de la República hace apenas 14 meses, quedarse con estos 4 departamentos tiene que entenderse como una derrota. Nos derrotaron en todas las ciudades capitales del país, sin excepción. Eso no sabía. En todas. Hombre, en Barranquilla estábamos coavalando. No, por eso pero no, yo te entiendo. Nos derrotaron en todas. En algunos casos, además, perdimos candidatos que eran nuestros, del corazón nuestro, que terminaron en otros partidos. Carlos Ordóñez en Montería, que termina ganando, pero nosotros no le dimos el aval. Se salió del nuestro para que le dieran el aval en otro lado. Y que en Córdoba cogieron a Carlos Gómez, que era de Cambio Radical, porque iba a ganar absolutamente inexplicable. Mejor dicho, tiene explicaciones. No es inexplicable, pero no tiene sentido. Yo lo que digo es... ¿No tiene lógica? No tiene lógica. Yo lo que digo es, un partido tiene que tener vocación de poder. Necesariamente. Eso es la naturaleza de los partidos. Sobre ustedes que son compactos ideológicamente como ningún otro. Así es. Que no tenía que salir a transar nada. Uno podría decir que aquí hay dos fuerzas que son ideológicamente fuertes. En la izquierda una y nosotros del otro lado. Pero no podemos decir que es que triunfamos porque ganamos unas pequeñas alcaldías más o ganamos 4 departamentos como estos. Uno tiene que reconocer que para un partido que es el partido que eligió presidente y la primera fuerza en el Congreso, los resultados son una derrota. Totalmente. ¿Y por qué vale la pena darse palo así? Y no echarse el carretazo de... Pero es que no hay ni hay de dónde echar mentira. Porque hay un ejercicio que es fundamental en política, Daniel, y en la vida en general. Y esa es mi manera de entenderlo. Uno tiene que aceptar los hechos, ver cuáles fueron los errores, aprender las lecciones y corregir. Y si uno no hace ese ejercicio, vuelve y se equivoca y trae malos resultados. Si nosotros queremos que nos vaya bien en el 2022, el presidente Uribe marca la línea, hay que reconocer con humildad que no nos fue bien, ver dónde nos equivocamos y corregir. Sí, ¿verdad? Y su examen, el examen obviamente se hizo profusamente en redes sociales a través de la cuenta oficial de la Colombia Humana, que es el Twitter de Gustavo Petro, que ya se declaró en independencia en Bogotá, que ya empezó a decir que no iba a apoyar a Claudia. Pero usted, dentro de ese movimiento diverso, ¿cómo vio la cosa? Pues bueno, yo me expresé también rápidamente, siento que, y no voy a hablar de la Colombia Humana estrictamente, voy a hablar de los sectores alternativos, de los sectores independientes, progresistas, porque creo que es mi deber si estoy proponiéndole al país que nosotros... Pero ese eres tú, pero no tu jefe de tu partido puede sacar pecho. Yo estoy hablando por eso. como es un Petro salió a decir que ha ganado. Pero un momento, es que María José no reconoce, que lo escondió, porque además a Petro lo esconde Daniel Quintero, lo mete debajo para que no pero a mí me gustaría terminar con este planteamiento. La primera propuesta que hice antes de las elecciones era la necesidad de la conformación de un frente amplio de los movimientos y sectores independientes, progresistas, alternativos, de izquierda, de centro izquierda en este país. Entonces yo planteé mi posición desde antes de las elecciones, unos días antes. Precisamente siento... yo te entiendo, tú estás celebrando que esos sectores hayan ganado, pero de allá decir que está en la mochila de uno es diferente. No, es que yo no estoy diciendo que yo no digo tú, yo no digo usted. Yo no por eso te digo, entiendo la posición de cada uno,
del Partido Pero yo puedo Verde, celebrar. de Gustavo Petro, de Maíz, Sí. digamos, y hasta, digamos, de aquellos que llegaron de manera independiente. ¿Qué puedo ver yo como resultado? Que no es que el Verde o la Colombia Humana o Maíz hayan ganado, por ejemplo, en Buenaventura, no. Fue el paro cívico de Buenaventura quien ganó. Fue el paro del 2016 quien ganó y fue la ciudadanía quien ganó en O sea, los que Buenaventura. Cuando convocaron hablamos el de paro, ganaron. Villavicencio, llega un hombre joven, avalado por todos los movimientos de izquierda, que logró lo que no logró nadie, y es que lo Magdalena, apoyaran Santa Petro y Marta. Fajardo. Y llega Magdalena, Santa Marta. Fuerza Ciudadana. Podemos irnos, por ejemplo, Daniel Quintero en Medellín. No necesitó a todo el mundo respaldando. ¿Usted los está Y él cobrando llegó. a todos? No, yo no los cobro como propios. por eso Estoy le digo que diciendo ella puede es celebrar. su propio mérito. No, ella Ahora, celebra. que hemos acompañado, diferente. de alguna u otra manera algunas, en Bogotá fue un agarrón entre dos fuerzas políticas que Total. deberían estar construyendo Totalmente conjuntamente, de acuerdo. pero se agarraron. Si Totalmente. hubiesen ido juntos, si todos hubiésemos puesto unas fuerzas juntas, Petro- al Consejo de Petro Bogotá atacó hoy más. tendríamos mayorías en el Petro Consejo de atacó más. Bogotá. Fíjate lo que ella dice. Entonces, las diferencias entre Petro y Claudia López y Holman no debería haber ninguna. Pero Petro atacó más a Claudia López que el mismo uribismo aquí. no, pero Y que cualquier Claudia otro también enemigo de Claudia atacó a López. Petro. Nosotros no atacamos pero a no Claudia. se trata. No, digo Pero que nadie la porque atacó. Petro le hizo... Se encargó de eso. Digamos, Pero lo que yo quiero plantear aquí es que ahí está el debacle de los partidos políticos y la ciudadanía empoderada. Por eso en las grandes capitales ganan sectores alternativos, independientes. Nadie se esperaba que María ganara José, en Cartagena. los Quien partidos ganó. políticos aquí están en la debacle de hace mucho tiempo. Pues y por todos eso, hemos conspirado y es con ellos. momento Los partidos de que los políticos, partidos pero las políticos- casas electorales No, regionales momento, es que son dos están, cosas diferentes. Mire, gozan de buena aquí- salud. Aquí contra los partidos conspiró el señor Gaitán, Navarro con el M19, el mismo Pastrana, Evaristo Surtiz, la ANAPO, Galán. Todos nuestros grandes líderes siempre han conspirado contra los partidos. Así que digamos que ese debate del partido está hace mucho tiempo y de pronto eso es lo que nos hace falta, que hubiera unos partidos fuertes y bastante democráticos. Pero lo único que queda aquí claro es que todo el mundo sabe quién es de centro, quién es de derecha y quién es de izquierda. Y eso, sin importar un partido, usted con el candidato lo sabe y sabe quién está detrás de ellos. A pesar de que esta vez se mezclaron hasta decir no más. yo creo que partidos fuertes son fundamentales para la democracia. De acuerdo. Y que en ese sentido lo que tuvimos después de la Constitución del 91, donde había Fue el exterminio 90 de y ellos. tantos partidos políticos, muchos de ellos de garaje, fue 72 alcanzaron a estar en el 2002. en el Congreso. En el 2002. Pero había más. Pero, Eso fue un obviamente- desastre, ese es un Sí, primer sí, punto. sí, sí. Un Pero segundo obviamente- elemento, perdón María Perdón, José, sí, dale. un segundo elemento es que está visto que hoy la política es de coalición y eso no deja de ser importante, digamos. Hoy no hay unos partidos políticos que sean acaparadores de la opinión ciudadana. No existen, ninguno. Uno se siente y mira el panorama, está muy fracturado, muy fragmentado. Yo no creo que eso necesariamente sea malo. Hace difícil la gobernabilidad, pero refleja las distintas opciones ciudadanas. En todo caso, a la hora de elegirse y de gobernar, requiere coaliciones. Y ese es un mensaje para el gobierno también, ojo. Y un tercer elemento que me parece que es importante. Cuando uno se siente y mira, nosotros perdimos, es verdad, e incluso perdimos en Medellín, que es la gran derrota. Pero Si ¿quiénes ustedes me somos preguntan a nosotros? mí, en el Uribe- Centro Democrático. Uribe o nosotros. Duque, pues. No, nosotros en el Centro Democrático perdimos, por ejemplo, en el caso de Medellín. Pero es bastante claro que si no hubiese habido una candidatura como la de Santiago Gómez, impulsada por Fico y por un sector del uribismo en Medellín, Daniel no hubiera llegado. En Bogotá es probable que Carlos Fernando hubiera sido el alcalde y no Claudia. En fin, lo que trato de decir de acuerdo. el tema de las coaliciones Sí. termina siendo un tema fundamental. Y entonces Creo que debemos ir más allá. Es que yo sí creo que debemos ir más yo lo dejo allá. un punto ahí con el tema de las coaliciones para hablar un poquito de lo que se le viene al gobierno, un gobierno que se ha negado a hacer coaliciones más allá de un grupo reducido de partidos, el conservador y los cristianos, para tener gobernabilidad y los retos que tiene por delante frente a esa falta de gobernabilidad. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de dietas electorales. Están ustedes repasando sus dietas electorales. Es que De comida, les voy a contar, es que el senador Benedetti hizo una pero toma de ¿por agua de qué? botella. No, yo no he hecho eso. Digo la verdad. Lo boletearon. Es que el agua de aquí es horrible. Te doy otra botellita. A ver, ya que está tan chistoso, echaron vamos al a... agua. Fue chistoso. Lo usted está echaron al agua. atacando. Lo echaron al agua. No, yo lo echo al agua, sí. Ya que estamos tan jocosos, vamos con memes electorales. Esto es Enredados.
fue peludo. No me pasa eso. Este llega después de la reunión de Enrique Peñalosa con Claudia López. No se suba a ese cerro que se pierde y le hacen memes. ¿Se acuerdan cuando Peñalosa se perdió? Y este viene de Medellín, 2004, 2016, 2010, 2024. Oiga, pero la 2020, la greña paisa, yo creo que ahí fue que Alfredo le pegó. Perdió, sí, por ahí fue que... Alfredo no. Le hacía falta el... No, pero ojo, es la greñita paisa. No, aquí atrás. Y la barba, Esto esa lo- barba antioqueña. No, pero la cosita fíjate paisa va que- aquí. Usted lo ve en Santa Marta, en Cartagena, lo ve cada ratito. Cuando ve un paisito, se le nota enseguida. Ya sabe, Rafael. No, Pa' hay que tener Medellín toca hacer pelo peluqueados largo. de campaña. No. Está el look tradicional también, ¿no? Uno es lo que es. Así es. Cuando trata de hacer otra cosa, termina impostado y no funciona. Hablábamos del tema de las coaliciones y de la nueva realidad política alrededor de la fragmentación. Juanse, dame el de maquinarias y alternativas. Igual aquí no es claro entender qué está pasando, porque fíjese, estas son alcaldías de opinión alternativas frente a gobernaciones de maquinaria en los mismos departamentos. Y hay varios casos que se dan en el mismo departamento. Entonces usted tiene en Bogotá a Claudia López y en Cundinamarca a Nicolás García, que fue avalado creo que por todos, no faltó ahí, la Colombia Humana. No, Quintero, nosotros teníamos candidato que fue el que quedó de segundo, Wilson Flores, un magnífico candidato. magnífico candidato. ¿Usted ha hablado con él? No, Se lo recomiendo, conozco. tráigalo, invítelo. Muy bueno. Y entonces Daniel 34 Quintero con una campaña independiente en Medellín, y Aníbal Gaviria, otro de gran maquinaria, tenía los liberales, tenía el Partido Verde, que los alternativos, María José, también tienen maquinaria. El Partido Verde, sí, claro. Y además se duplicó. Y no soy yo del Partido Verde, pero... ¿Dónde? No, el Partido Verde creció muchísimo. William Tiene Dow en crecimiento. Cartagena, salió de la nada William Dow. Yo creo que ahí muchos se equivocaron de William y votaron por el William que no era. En Cartagena. Yo lo que tengo entendido de este señor, sin saber mucho, es que él hizo unas denuncias muy graves, le tocó irse a vivir a Estados Unidos Sí, estuvo en el por esas exilio. denuncias. Regresó hace, no sé, 3 meses, 4 meses, estaba en 0% y véalo. Pero entonces Es un él en abogado- Cartagena y Vicente Es un Blel. abogado prestigioso Él sacaba unas que encuestas. usó el tema de la lucha contra la corrupción con base en su propio pasado, porque había hecho un Y ejercicio la gente, sistemático de y la denuncias, gente y la gente le escuchó copió. y reaccionó, sobre todo en una ciudad que ha tenido 11 alcaldes. Pero fue un fenómeno que yo pocas veces había visto. Él siempre fue objeto, en los últimos, no sé, mes y medio, 2 meses, objeto de burlas por la campaña, por los medios y tal, porque él sacaba unas encuestas y todo el mundo decía que esas encuestas eran compradas, las de Petro. y que era no sé qué cosa, y que era un chiste, y que era una mentira, y al tipo le daba una palera, por eso que yo Pero por eso serán las únicas encuestas que acertaron, porque todas las demás fueron un desastre. Jura lo que era inventado. Nuestros colegas de otros medios perdieron harta platica, ¿no? Ahí. No, pero todas. O sea, uno de los temas que hay que sentarse, Sí. no desde la perspectiva del Estado, yo no creo que sea un tema de regulación legal, pero, Pero sí, las sí, sí, sí. encuestadoras. No, técnico sí. Tienen Por que ejemplo, sentarse usted que a sabe mirar más de esto, qué en está Estados pasando Unidos con las hay un metodologías. número de personas que tú no puedes encuestar. En Estados Unidos está prohibido una encuesta por teléfono. Te estoy dando unos tips por los cuales puede... Pero el Hay- Centro hay que Nacional hacer de un conjunto de Consultoría cosas. hace encuestas por teléfono. Centro Nacional de Es Consultoría le prohibido pegó Estados aquí en Unidos. Bogotá. Estados Unidos, pero ¿cuál pegó? Pero bueno, no. independiente, es que... Dijo que no está ganaba. muy mal, Dijo entonces. que No, ganaba. pero ganaba volvemos- con el Estaba en 32%. margen de error. Pero Ah, sí, volvemos claro. a 2 puntos esenciales. Por un lado, hay una, vamos a decir, una dicotomía ideológica al interior de los partidos, van de un lado a otro, por eso tenemos ese tipo de coaliciones Va loca- que se de- absolutamente absolutamente a lo loco. municipio a municipio. Pero además, la ciudadanía creo que fue mucho más hábil en leer su propio voto, Sí. que a veces los mismos partidos otorgando los avales. Y la gente eligió lo que quería fíjese elegir usted- de manera libre pero y de fíjese usted manera... que Claudia López dijo Como a que los si- char en... Pero fíjese usted que Excepto pero hay un problema. Claudia López dijo, y si es yo el viviera poder en local. Cali, no votaba pero por- no, pero a ver, pero por- María José, porque pero, ganó. pero ¿cómo así que uno dice entonces, en los departamentos donde ganó los candidatos de los char, allá las ciudadanías no fueron libres, y en los No, los estoy departamentos diciendo que no hayan ganaron sido los que... libres. Creo que hay una forma en la que se mueve la maquinaria de manera diferente, por ejemplo, en zonas urbanas.
a la manera en la que se presenta en muchos casos en lo territorial. Y creo que el poder territorial todavía es muy fácilmente cooptable. Por eso las asambleas y los consejos y las jales siguen siendo cooptadas de manera fuerte por los partidos tradicionales. Dijo, ¿sabes dónde se ven los partidos? En la asamblea y en los consejos. Pero entonces, hay otro, ¿y uno qué hay hace otro con asunto. eso? No, y hay otro asunto. Yo quiero matizar un poco eso. Yo sí creo que las ciudades capitales están teniendo una dinámica distinta al resto del país. Ahí el voto es más independiente y hay más voto de opinión. Pero también juegan las maquinarias. Que habría que buscar qué es opinión. Claro que juegan las maquinarias. Jorge Iván Ospina tenía, y es lo que termina haciéndolo ganador, el apoyo de Dilian. Sí. Claro. Jorge Iván Ospina, No, era el candidato de Dilian. Si no hubiera sido el candidato de Dilian, yo casi puedo apostar que no gana. Recuerda que Entonces, Claudia decir que López es que- dijo, si yo viviera en Cali no votaba por Ospina. Lo ¿No se cual acuerdan? fue un Dicen, error Jorge Iván terrible, Ospina Claudia López, es un eso gran no se ganador hace. de la izquierda. No, la dinámica, hay que reconocerlo, es muy difícil en las territoriales hacer análisis de grandes líneas generales para el país. Sí. Porque cada una tiene unas características distintas. Lo que pasó en Cúcuta tiene una razón especial de ser con Yáñez. Y otra distinta con Silvano, el gobernador, que es un gobernador escogido por el gobernador actual. Y eso pasó en Santander, pasó en el Valle, pasó en Cundinamarca, pasó en Atlántico. Pero eso es culpa del gobierno. Pasó en Atlántico, pasó en Boyacá. En todos estos departamentos, Porque uno podría decir los algo- gobernadores escogieron sus sucesores. podría decir- en todos. No, yo Pero, sí, espere. pero hay un asunto importante, perdón, y es que generalmente los sectores alternativos o de izquierda o de centro izquierda, como quieras, en este país no habían alcanzado lo que en estas elecciones se alcanzó. No, y siempre, esto, siempre, cuando ganó siempre ha Lucho sido de esa Garzón, manera. cuando ganó Samuel Moreno, No de la manera en la que cuando se ganó presentó en estas María José, elecciones. mira. Y nosotros no siempre. podemos, Es el después mismo- de toda es el esta mismo historia, O sea, como usted hemos lo que dice tratado de ahí, hay un sentirnos como unos despertar, derrotados. dice María José. No, es el mismo circo con los no tiburones de estamos- payaso. no, señor. Mira, cuando ganó Lucho Garzón también había ganado Samuel Ospina Moreno. antes. No, pero Samuel no Moreno es ganó. no. Bocus ganó aquí. No, es que el gana cura hoy Gustavo ganó en Petro, Barranquilla. pero no Petro. gana Gustavo Petro, no se gana Cali, Medellín, ¿Cómo que no? Bogotá, Gustavo Petro y Jorge Villavicencio. Iván Ospina, Claro. ya había sido No, alcalde. en Cali- No de el- la el- manera en la que se dio cura hoy- edilatos, Mocus, consejos. claro, no. Nosotros Yo- no es el nos mismo vamos a circo, sentir compañero. derrotados en estas elecciones porque creo que ver. realmente haciendo alusión María José, a con lo todo que respeto, si alguien debería sentirse derrotado en estas elecciones es Petro, que le fue muy mal. Muy mal. no tiene personería jurídica, tuvo que No tiene hacer nada que ver. no tiene Nicolás absolutamente Petro nada para fracasa en Atlántico, su hermano fracasa acá, 65-20. él fracasa en Bogotá y saca de pasar de 8 millones, de los cuales tenía en Bogotá casi 2 millones, Subió un saca ahora concejal. 400 y pico de mil. A ver, claro, ustedes pueden decir que no, pero eso es como los míos que dicen que es que nos fue muy bien porque pasamos de 1 a 4 gobernaciones que son estas. Yo con todo respeto creo que no es así. Yo sí creo que aquí ha habido otras candidaturas previas. Otro y la derrotado lista es ahí- Fajardo. No, Empecemos pero por miremos ahí. el ejercicio rápido. Es que Bernardo Hoyos en Barranquilla, Jorge Iván Ospina ya había sido alcalde, en Bogotá ha habido 3 elecciones de izquierda mucho más dura que Mucho más Claudia dura que López. ese, claro. A ver, eso no es como lo están tratando de plantear. Yo entiendo que aquí hay un juego de posicionamiento Lo político, pero la único realidad no diferente muestra eso. es lo de un Medellín. tema de posicionamiento Lo político, único es es una lo que- realidad. es lo de Medellín. Que el Además, paro cívico es de el mismo Buenaventura circo le con gane payaso a la diferente. mafia del Eso es puerto de Buenaventura es un logro. Dígalo como lo digan. Me voy a la pausa. Evidentemente no hay acuerdo sobre el análisis electoral. Sí lo hay. Después de comerciales. Lo primero es que aquí me nadie en esta mesa pregunto- puede abogarse que pregunto. ganó. Celebrar, sí, yo por celebro lo de Claudia López, pero yo no tuve nada que ver con esa vaina, ni me dieron la gracia, ni me la van a dar. Pero yo la puedo celebrar, pero hasta ahí. Pero hay decir que está en la mochila mía, eso ya es una locura. Sí, ya celebró su concejal. Me voy a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, no se pueden poner de acuerdo acá. Yo quiero decir una cosa, que más o menos lo dijo No voy a sentir como una derrotada, algo que no es una derrota. no quiero decir que Rafael lo haya dicho, pero es que el gobierno se metió, pero no sé si se metió en contra de los de ellos o al revés. Hablo de, hubo varias gobernaciones que hubo que encargar y designar personas y que fueron dadas todas a hegemonías o caciques o dueños locales de la política. Como por local. ejemplo. Norte Santander, Guajira. Ayúdame tú. No, Sobre No, eso no, que no, no pero opino. Pero a ver, ustedes pero entonces ahorita lo que usted estaban está diciendo- uno de los grandes Santander. perdedores de esta contienda electoral fue Gustavo Petro. No, En- no, en yo la no he dicho historia. eso. Lo acaba de Lo decir dijo Nieto. Y una persona que de haber salido de esa alcaldía, bueno, después tuvo la votación que tuvo gracias a una conjunción también de una Sí. multiplicidad de fuerzas.
tiene 5 alcaldías, no voy a decirlo a globo, en coalición o no en coalición, pero son 5 gobernaciones, 9 alcaldías, 10 representantes. Pero María José, ¿cuál era el Pero te voy a objetivo? decir, el objetivo, pero el objetivo es el siguiente, ¿sí? Estamos hablando de que se trata de fuerzas que han sido históricamente minoritarias y que hoy no podemos para mí el gran perdedor en esta contienda electoral también, y que no se ha nombrado y que nadie en los medios de comunicación es Fajardo. No logró poner a nadie. Lo que pasa es que Fajardo perdió antes de las elecciones porque pues por no eso, puso candidato. muy bien, pero nadie habla y es uno de los presentantes, pero nadie lo dice en los medios de comunicación. Y fue el gran disociador, el gran disociador de la izquierda. Aquí todos los tenemos, como blandito, como pecho frío, como tibio. Quien tenía Eder, a Rabe y a un montón de personas que impidieron alianzas mayoritarias, pues fue a Fajardo, y eso no le funcionó, y en Bogotá le funcionó de milagro, de verdad, porque la levantada de mano de Claudia López a Fajardo impuso una dinámica absolutamente complicada, disociadora en Bogotá. Pero eso fue Claudia. Él habla de conciliación, y él habla de ser el gran unificador. María José tiene razón, porque las últimas fotos fueron con Mocus. Las últimas fotos fueron con Mocus, no con Fajardo. Las primeras fueron con Mocus. Claro, y no le funcionó, entonces tocó recurrir a Mocus. Sí, pero tiene razón. Entonces el gran perdedor es Fajardo. No Petro. Fajardo le va mal, sin duda. Y Fajardo es una cosa curiosa porque le va mucho mejor le fue muy mal, pero digamos le va mejor afuera viendo que ballenas. en Antioquia. En Antioquia, en Medellín le va muy mal a Fajardo. Muy mal, y en Cali le va mal. Pero la única parte que le es lo siguiente un poco para entrar en contradicción con María José. Lo que María José no le puede pedir a Fajardo es que salga a apoyar a Holman. O sea, hizo lo inteligente que era apoyar a Claudia. Ahí el que se equivocó fue Petro. Pero lo escondieron también. Al final lo escondieron. El problema no era eso. ¿Qué tal que hubiera escogido a Holman? Si bueno hubiera sido el Su suicidio. imagen no funciona en Bogotá. Entonces les tocó sacar a Mocus para salvar la alcaldía, porque básicamente estaban allí junticos con Galán. Y si me apoya a preguntas, Holman se hubiera suicidado. O sea, lo que hizo lo único que podía hacer era apoyar a Claudia. Y los títeres de Galán faltando 3 días. Una selfie aquí con Pedro. Sí, mañana con el trapo rojo salimos a votar. ¿Qué le pasó? Viernes porque se pone a poner unos twitteres que, en cambio, tuviste a Claudia López, sacaron a la primera foto con Fajardo, lo escondieron y ahí sí con Mocus para arriba. y ahí fue cuando... Un discurso, el de Claudia, efectivo en hacer de su historia personal un relato, pero tampoco es nuevo. Pero venga. Ella se presenta como si fuera la primera que sale así. Mucho Garzón era caro. Y ustedes se pusieron a hablar de... Betancur era campesino y amagado. Pero venga, y aquí que hicimos el recorrido. Roberto Ortiz en Cali, Rafael, más difícil. ya que ustedes se pusieron a hacer el recorrido por cómo les fue a las grandes figuras nacionales, me queda la más importante, y es que no hemos hablado Santos. lo que... No. Era un chiste nada más. De cómo Álvaro Uribe recorrió Colombia en esas regionales. Ese señor, la última maratónico, porque me lo encontré yo en todas partes. Maratónico. Mire, el presidente Uribe es un trabajador incansable. Incansable. Trabaja para los demás con una generosidad Yo te voy a decir que no una tiene cosa. nombre, y agarró un avión y se fue de lado a lado del país, tocando 3 o 4 departamentos en el mismo día. Pero es que Pero además esto fue una labor impopular e improductiva. Terminó siendo. Pero Rafael, te quiero hacer una reflexión. Digamos, No yo creo- solamente... perdóname, María José, lo voy a poner al revés. Creo que si Uribe no hubiera hecho lo que hizo, los resultados no hubieran sido los que fueron, hubieran sido peores. Y seguramente Pero te quiero decir una cosa, solo para que a la opinión pública no le quede la sensación de que solamente el senador Álvaro Uribe trabaja. Resulta que aquí todos recorrimos el país. Yo no tenía candidato en ningún lado, estaba de vacaciones. Yo estuve Yo sí no recorrí en el casi todas las regiones de este país, recorrí este país con el mismo juicio, es decir, gente trabajadora. Yo quería que no pasara eso, estuve de vacaciones. Estuve de vacaciones. Pero siento que aquí no podemos endilgarle solamente al senador Uribe, el que trabaja y trabaja, porque aquí hay en este país líderes políticos, dirigentes políticos que tienen la misma capacidad. Estuve en todos los parques de Santa Marta, Bogotá, Barranquilla con mis hijos. Yo no le hice campaña. Perdón, yo estuve, no me acuerdo si en 14 o 16 departamentos, desde el Amazonas al Caribe, al suroccidente colombiano, los demás y en lo hicimos algunos en casos, carrito con nuestros en hijos de varias manera ocasiones. No, yo sí puro Y yo sé que no soy el único.
Es así. Mira, yo estuve Pero, en Buenaventura. perdóname un minuto, en pero yo quiero Neiva, darte una diferencia. Villavicencio, A Santa ver. Marta, Uribe Cartagena, fue presidente Medellín. ya, Sigamos. es senador, el más votado. Y aún así, donde él no se la juega nada, donde él sabe que no está jugándose su futuro político en absoluto, nada, por generosidad con el partido y con su gente. Venga. Va y recorre sin descanso. Sábados, No, Voy Tan cerrando, lunes, voy tan cerrando, todo el hoy país. estuvo bien desordenado. Venga, y usted que dice que La está capacidad lleva echado a, 20 años echado a en las eso. pelotas. Estaba Aquí Que está desordenado es por este Yo no ciclo. tengo esa estructura, Pero no tengo plata para esa vaina, tengo plata para ir al Buenavista, en los parques con mis hijos, los jueguitos y así, ni vaina de eso. Pero este ciclo, el del ciclo de poner concejales, alcaldes, gobernadores, No, yo se tengo une la al diputada ciclo más de votada en la poner. urna Atlántico, tengo Ah, acá, entonces- pero no acompañé a hacer campaña, cada uno tiene Y que usted complementarse. y cuando vayan a salir, cuando usted vaya a su reelección, ¿usted cree que sí le van a hacer tengo una campaña? estructura diferente. Eso le duele a los enemigos míos. Tengo una estructura completamente diferente. De una vez, ¿sabes? ¿Cómo es su estructura? No, yo no quería que llegaran las elecciones. Estaba feliz porque como todo el mundo, el Congreso lo cerraron 15 días antes. Sesionaban rápido. No, 15. Cerraron Pero el rápido. Senado será, Cerraron. Este se fue 8 días antes. 15. No fue la última no fue este martes, 8. o fue hoy, hace 15 días fue la última. No. Pero páreme bola. Pero sí fue lo de la Hoy ley fue de financiamiento. Senado. La ley de ¿Ven por qué hay que presupuesto fue el renovar que se el votó. Senado Claro. también? Hace 15 Y que se días. cayó la Ya ley de sabemos financiamiento. porque hay Hace que renovar 15 el días. Senado no, también. ¿Y que acaso que tú quieras politiquear y hacer clientelismo y vaina de esa? Hay lo que hay No, que usted es pagar un esa candidato de pura opinión. Yo no digo que sea opinión, pero hago las cosas diferentes y no me molesta. Diga lo que usted diga. Señor, muchas gracias por estar aquí esta noche. Vamos a ver cómo le va. Márquenlo hoy, ¿no? A ver cómo le va a ver dentro de 2 años. 3, no adelante las elecciones. 3. Todavía me queda un año de vacaciones. Yo Todavía me queda un voy. año de parque. Muchas gracias, Rafael, Gracias, Daniel. María José. Ustedes, gracias. Nos vemos nosotros mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.